En lo profundo de la noche, cuando el silencio envuelve la mente y la respiración se vuelve un eco pausado, surge la pregunta que nos acompaña desde el principio de los tiempos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde surge esa chispa de conciencia que me hace sentir que existo, que pienso, que sufro y que amo? Como un susurro que se oculta entre las sombras, el enigma del yo nos acecha, recordándonos que somos algo más que carne y hueso. Somos la historia que nos contamos a nosotros mismos, el recuerdo de cada instante vivido y la anticipación de cada mañana. Pero, ¿qué es eso que llamamos el yo? ¿Es acaso una ilusión tejida por nuestras neuronas, una simple fantasía creada por el cerebro para darnos la sensación de identidad y continuidad? ¿O tal vez es un misterio aún más profundo, una chispa que arde en el vacío cósmico y se convierte en la llama de nuestra existencia? A lo largo de la historia, sabios y científicos han intentado descifrar este secreto. Algunos dicen que el yo es un espejismo, un producto emergente de la materia. Otros, que es la manifestación de algo más grande que nos trasciende. En este viaje, exploraremos las teorías más fascinantes y controvertidas sobre la conciencia y el yo, adentrándonos en las profundidades de la mente humana para intentar responder, aunque sea de forma provisional, la pregunta que nos define: ¿de dónde surge el yo? Acompáñame en este viaje de descubrimiento y reflexión. En el vasto universo que se despliega dentro de nuestra propia cabeza, un océano de neuronas vibra y se conecta en un ballet eléctrico que da forma a todo lo que somos. Allí, en la maraña de conexiones sinápticas y redes neuronales, se dibuja la arquitectura de nuestra conciencia, una construcción que, según la ciencia moderna, no es más que la suma de sus partes. Cada pensamiento, cada emoción y cada susurro de identidad se entrelazan en un entramado de impulsos eléctricos que viajan por el cerebro a la velocidad de la luz, tejiendo una red de conexiones que, de alguna manera, nos convence de que somos alguien y no solo algo. Las teorías neurocientíficas sostienen que el yo es un producto emergente, una ilusión funcional que surge de la actividad sincronizada de distintas regiones cerebrales. En el córtex prefrontal, se orquesta la planificación y el razonamiento. En la ínsula, se construyen las sensaciones internas que nos dan la percepción de estar vivos, y en el precúneo, se dibuja el retrato del yo como entidad separada del mundo. Como si cada pieza del rompecabezas aportara un fragmento esencial para completar la ilusión, el cerebro teje el tapiz de la identidad a partir de neuronas que chispean en silencio. Pero la ciencia aún no logra responder con certeza cómo de esta materia gris y húmeda emerge la experiencia subjetiva, ese algo que nos dice: yo existo. ¿Cómo pueden un puñado de átomos, organizados de manera exquisita, generar la sensación de que somos conscientes? Algunos científicos creen que la clave se encuentra en la complejidad misma, en las dinámicas de retroalimentación que generan un patrón de actividad que, como un espejo, se refleja en sí mismo. Otros sugieren que es la capacidad del cerebro para integrarse y diferenciarse a la vez lo que da lugar a la conciencia. Y mientras las máquinas de resonancia magnética y los escáneres cerebrales iluminan regiones cada vez más precisas, el gran misterio permanece. ¿Cómo puede la electricidad transformarse en pensamientos, en sueños, en recuerdos? ¿Cómo puede la química convertirse en un yo que ama, que sufre, que lucha por comprender el mundo? Tal vez la ciencia esté aún muy lejos de descubrir el secreto último del yo, pero sus hallazgos nos permiten atisbar la magnitud del enigma y la grandeza de lo que llevamos en el cráneo. Una obra maestra de la evolución, un universo en miniatura que aún no entendemos del todo. Pero si el cerebro es una maquinaria biológica que produce actividad eléctrica y química, ¿cómo logra convertir esos impulsos en la sensación de que somos alguien, de que tenemos una historia y un propósito? Aquí es donde la perspectiva psicológica y filosófica nos ofrece una de las teorías más fascinantes y, a la vez, inquietantes: el yo como una construcción narrativa. Según esta visión, el yo no es una entidad sólida ni un núcleo inmutable. Es más bien una historia que el cerebro cuenta para dar sentido a lo que percibimos, a lo que recordamos y a lo que proyectamos hacia el futuro. En cada instante, la mente humana selecciona fragmentos de experiencias, emociones y pensamientos, y los encadena en un relato que nos convence de que somos los protagonistas de una trama coherente. Nos contamos a nosotros mismos que somos los mismos de ayer, aunque cada célula de nuestro cuerpo haya cambiado y cada neurona se haya reconfigurado. Construimos un relato de continuidad que nos permite existir en el tiempo, soportar el dolor, mantener las relaciones y planear el porvenir. Sin esa narrativa, nos disolveríamos en un mosaico de experiencias sin sentido.
La psicología moderna nos advierte que esta historia que llamamos yo es un proceso activo y dinámico. Cada vez que recordamos algo, reconstruimos la memoria, y cada vez que pensamos en el futuro, tejemos posibilidades que pueden o no cumplirse. El cerebro es un narrador implacable que reescribe, omite y edita para darnos la ilusión de ser un todo. Algunos filósofos sostienen que el yo es un cuento que nos contamos para sobrevivir, un mecanismo evolutivo que nos hace más adaptables y nos permite interactuar con el mundo social. Sin este relato, seríamos apenas un conjunto de percepciones inconexas. Pero si el yo es una historia, ¿qué hay detrás del narrador? ¿Existe algo más allá de las palabras, de las imágenes y de las emociones que tejemos en nuestra mente? ¿O somos, en última instancia, la suma de nuestras ficciones? Tal vez lo que nos hace humanos es precisamente esa capacidad de inventar un sentido, de darle un significado a lo que nos ocurre. Y en esa invención constante, el yo se construye y se deshace, como un cuento contado por una voz que habita en lo más profundo de la mente. Así, mientras el cerebro enciende su maquinaria narrativa, nosotros nos convertimos en personajes de una historia que nunca termina de escribirse. Sin embargo, para algunos, la idea de que el yo sea únicamente un producto de la materia resulta insuficiente, incluso desalentadora. A lo largo de la historia y en diferentes culturas, han surgido visiones que trascienden el cerebro y el cuerpo, sugiriendo que la conciencia podría ser algo más que conexiones neuronales y química cerebral. Estas teorías alternativas nos invitan a explorar un territorio donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazan, desdibujando las fronteras de lo que consideramos real. Desde las tradiciones místicas del Oriente hasta las corrientes esotéricas de Occidente, encontramos la creencia de que la conciencia es una entidad en sí misma, un campo universal que existe independientemente del cuerpo físico. Según algunas filosofías, el yo sería una chispa de una conciencia cósmica, un fragmento de algo inmenso que nos conecta a todos. En este escenario, la muerte del cuerpo no sería el fin, sino una transición a otra forma de existencia. El cerebro actuaría como un receptor o un filtro de una conciencia que ya existe, similar a como una radio capta una señal que no le pertenece. En el ámbito de la física cuántica, algunos científicos especulan con la posibilidad de que la conciencia no surja del cerebro, sino que sea una propiedad fundamental del universo, una especie de campo cuántico aún por descubrir. Aunque estas ideas están lejos de ser aceptadas por la mayoría de la comunidad científica, plantean una pregunta inquietante. ¿Y si el yo es parte de un tejido más amplio, una vibración sutil que resuena en todo lo que existe? ¿Podría nuestra mente ser como una gota en un océano de conciencia, capaz de percibir y experimentar pero inseparable del mar que la contiene? Estas teorías nos obligan a replantear lo que significa ser humano. Si la conciencia es algo más que una ilusión neuronal, si el yo es una manifestación de un principio más profundo, entonces nuestra identidad podría ser mucho más rica y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Tal vez seamos viajeros de un cosmos que aún no comprendemos, seres que encarnan en un cuerpo para vivir una experiencia y regresar a una fuente desconocida. O quizá la conciencia sea el enigma definitivo, un espejo que nos devuelve la mirada pero nunca revela el rostro. En este cruce de caminos entre ciencia y espiritualidad, el yo se convierte en un acertijo aún más desafiante. ¿Somos materia que sueña con el infinito o somos infinitos que sueñan con la materia? En ese filo de lo desconocido, la pregunta sigue latiendo, aguardando una respuesta que tal vez nunca llegue, pero que nos impulsa a seguir explorando el misterio de lo que somos. En este viaje por las teorías del yo y la conciencia, hemos navegado entre sinapsis y neuronas, entre narraciones mentales y campos de energía, entre la ciencia más rigurosa y los susurros del misticismo. Nos hemos asomado al precipicio de lo desconocido y nos hemos encontrado con más preguntas que respuestas, porque el enigma de la conciencia no es un simple acertijo que la razón pueda resolver con un par de fórmulas o experimentos. Es un misterio profundo que nos atraviesa y nos define, una pregunta que se nos hace desde adentro, desde el propio yo que busca comprenderse. Quizá, en nuestra búsqueda, lo que más nos conmueve no es tanto encontrar una respuesta definitiva, sino el hecho mismo de preguntarnos. Tal vez el yo es un proceso de descubrimiento perpetuo, una historia que se escribe con cada experiencia, con cada recuerdo, con cada instante que vivimos. Tal vez somos exploradores de nuestra propia mente, viajeros de un universo interior que se expande más allá de las estrellas. Y en ese viaje, cada paso nos acerca y a la vez nos aleja de la verdad última, esa verdad que quizá no está hecha para ser comprendida,
sino para ser sentida, como un susurro en la noche o el viento que acaricia el rostro. Al final, ¿qué es el yo? Un producto de la evolución, una narrativa cerebral, una chispa divina o una ilusión necesaria. Tal vez todas esas respuestas sean ciertas a su manera, porque el yo es el espejo de lo que somos y de lo que creemos ser. Es un caleidoscopio de posibilidades, un reflejo cambiante que se adapta a las circunstancias y a las historias que tejemos para darle sentido a la vida. Y así, en este instante de silencio que nos une, te invito a abrazar el misterio, a contemplar la maravilla de estar vivos y conscientes, aunque no sepamos exactamente por qué. Porque, quizá, el verdadero secreto del yo no está en descifrarlo, sino en vivirlo, en sentirlo y en compartirlo con los demás. Tal vez el enigma del yo es la chispa que nos hace humanos, el fuego que ilumina el camino de nuestras preguntas, el motor que nos impulsa a explorar, a amar, a aprender y a soñar. Y tal vez, en ese viaje, descubramos que el yo no es un destino, sino el viaje mismo.